La verdad es que son capítulos bastante complejos en la escritura. Son capítulos difíciles porque nos rompen bastantes esquemas. Y los capítulos 45 al 48 pues van en relación a los capítulos anteriores desde el 40 que ya compartió mi suegro. Y son motivo de debate, por no decir de prudencia, entre muchos eruditos, porque es bastante complejo tratar de encajar en qué momento temporal ocurren u ocurrirán estas cosas. Hay dos visiones, digamos, generales o más extendidas. Una de ellas es que las cosas que se describen aquí ya ocurrieron en la época del templo de Zorobabel, en el segundo templo. Y bueno, casi cualquier cosa que uno quiera aplicar o encajar aquí se encuentra con ciertas dificultades. Porque hay quien dice que sobre el tabernáculo vino la nube de la presencia divina, sobre el templo de Salomón también, que si recordáis llenó completamente el templo, pero tienen dudas de que eso llegara a ocurrir con el templo de Zorobabel. Y otra serie de cosas, ¿no? ¿En qué momento, en medio de Jerusalén, pues se ha reservado un espacio sagrado para Dios de unos 12 kilómetros y medio? Entonces hay cosas que chocan como para pensar que esto hubiese ocurrido ya. Otros piensan que es algo por venir, es algo que tiene que ocurrir y que ocurrirá en el reinado milenial. Yo tengo que confesar que me inclino más también por esta posibilidad, pero no deja de resultarnos chocantes algunas cosas cuando las vemos ahí. Se ve que hay sacrificios de nuevo en el templo. Se ven algunas cosas que no aparecen en la ley de Dios, en el Pentateuco, algunas novedades y una serie de cosas que no hemos visto en el pasado, pero que si ocurren en el futuro hay que reconocer que nos choca con algunos conceptos y esquemas que nosotros tenemos. Ese príncipe del que habla se refiere al rey David, que en algunas ocasiones se dice que David reinará y gobernará, y está profetizado para él. ¿Recordáis las parábolas de Jesús? Cuando habla de repartir ciudades, a uno le pondría sobre 10 ciudades, otro sobre 5, sobre 2 o sobre ninguna. Hay quienes piensan que el rey David, entre las ciudades que le sean asignadas por Dios, una de ellas va a ser Jerusalén, porque el Señor Jesucristo será quien gobierne la tierra entera. Así que hay muchas posibilidades, hermanos. Y yo no pretendo, en unos 20 minutos más la propina que Paco me ha otorgado como presidente de la reunión, en venir a poder encajar y arreglar estos dilemas. Pero sí pienso, hermanos, que las cosas que aparecen en las Escrituras son un lenguaje que nos habla, que nos explica cosas y que nos da a entender cómo es Dios. Y me gustaría detallar algunas cosas que vienen aquí y a veces sacar algunas conclusiones para que podamos entender y conocer algo más de nuestro Dios. El capítulo 45 nos comienza diciendo cómo en la tierra de Israel, en medio de la ciudad, creo recordar que en estos capítulos no llega a decir el nombre de la ciudad, adivine usted, pero que va a haber un espacio sagrado. Un espacio sagrado o santo, un terreno, para que nos entendamos, un espacio de tierra que va a tener aproximadamente unos 12.500 metros, 12 kilómetros y medio de largo por 5 kilómetros de ancho. Y eso va a ser puesto aparte para Dios.
En esa parte iba a estar el sacerdocio y también junto al sacerdocio estarían los levitas para servir a Dios en el templo. No solamente eso, sino que habría también un terreno. Cuando diga terreno no penséis en algo pequeño porque no es tan pequeño, pero voy a llamarlo así. Un terreno que iba a pertenecer a la ciudad, a los habitantes de la ciudad, para que fuese un espacio, vamos a decir, común, en el que los de la ciudad irían junto al santuario para adorar a Dios. Y también tenemos una parte de esa tierra que le iba a pertenecer al príncipe, al gobernante. Y esa parte será escogida para el gobernante y está junto a la parte de la ciudad y junto a la parte del santuario. No sé si me estoy explicando. La parte del gobernante está pegada a la de los habitantes de la ciudad y también pegada al santuario que le corresponde a Dios, donde están los sacerdotes. Y yo pensaba, hermanos, en varias cosas. Fijaos que Dios está organizando aquí a su pueblo en torno al santuario donde Él está o estará. Al final veremos por qué. Y habiendo un príncipe, un administrador o un gobernante para su pueblo, fijaos que la propiedad, el lugar donde va a estar el gobernante, está, vamos a llamarlo así, en comunión con el pueblo y en comunión con Dios. Y a mí esto me daba que pensar, hermanos. Cuando Dios te da a ti alguna autoridad o responsabilidad, sea cual sea, en este mundo, en familia, en la iglesia, en el reino cuando venga el Señor, tenemos que tener comunión, contacto con quienes tenemos que supervisar, por llamarlo de alguna forma, quienes estén a nuestro cargo, pero también tenemos que tener contacto y comunión con Dios y el servicio a Él. Esto que parece de perogrullo, hermanos, pero luego a la hora de la verdad, estas cosas fallan. ¿Cuántos gobernantes conoces tú que estén en comunión o junto a Dios? ¿Cuántos gobernantes conoces tú que verdaderamente estén cerca del pueblo a quien gobiernan? Que verdaderamente haya un espacio de comunicación real. Allí estaban unánimes, todo preparado para unánimes adorar a Dios. Un gobernante no puede desentenderse ni de Dios ni de los que están bajo su responsabilidad. Hermano, los que somos padres necesitamos tener tiempo con nuestra familia de comunicación. Una comunicación de calidad. Y una comunicación, como en este caso, que esté cercana y cercana a Dios. Porque si no, la comunicación que tenemos con los que estén bajo nuestra responsabilidad será solamente de las cosas del día a día. Ha hecho los deberes, ha comido, ha cenado, esto, lo otro, pero también tiene que haber comunicación para las cosas de Dios y un servicio conjunto a Dios. Tampoco es de recibo quienes se enfocan mucho, ya que estamos hablando de familia, pero sirve para otros ámbitos, hermanos, en sus familias, pero descuidan el servicio junto o conjunto a Dios. Este tipo de fisuras, hermanos, son los que al principio no se notan tanto, pero cuando pasa el tiempo generan unas brechas que por ahí es como las brechas en el casco de los buques, que como se abra, empieza el agua a ir entrando poco a poco y se termina hundiendo. Y cuando uno se da cuenta, a lo mejor ya es más difícil reaccionar.
Si tenemos un espacio de responsabilidad, debemos estar cercanos, en comunicación con quienes están bajo nuestra responsabilidad, cercanos a Dios personalmente, como más adelante se va a ver, porque el príncipe, el gobernante, tenía que presentar sacrificios y ofrendas a Dios a nivel particular, pero también por el pueblo. Y también tenemos que servir en conjunto. Y esto tiene mucho sentido, hermanos. Las personas que dicen, yo me llevo muy bien con Dios, pero de iglesia no quiero saber nada, esas personas tendrán mucha dificultad para tener ningún tipo de responsabilidad delante del Señor. Porque en realidad no estarán preparadas para tener ministerios a su cargo. Hay que tener comunión. En el versículo 8 dice, esta tierra tendrá por posesión en Israel el príncipe. Y nunca más, es decir, es un momento, cuando esto ocurra, es un momento en el que Dios dice que sus príncipes, es decir, los que gobiernen su pueblo, nunca más van a oprimirlo. Proféticamente es algo que tiene que ocurrir. Nunca más los príncipes oprimirán al pueblo y darán la tierra a la casa de Israel conforme a sus tribus. Definitivamente se cumplirá algo que veremos un poco más adelante. Pero fijaos qué curioso, hermanos, cómo la sabiduría de Dios es tremenda. El gobernante tiene asignado un espacio de tierra. Un espacio de tierra que podrá dejar a sus generaciones y podrá quedar en manos de su familia. Pero no puede tomar la tierra del resto del pueblo. Eso es muy interesante, hermanos. Porque quienes tienen poder, quienes tienen gobierno, tienen la tendencia y la tentación constante de ir ocupando lo que le pertenece a sus gobernados. Sin embargo, qué distinto es cuando Dios, de una forma generosa, porque era un espacio, era una tierra, una porción que no era pequeña, importante, si le dice, esta es la tuya, no está escaso, aquí tienes para ti y para tu familia. No pretendas coger lo que le pertenezca a otras familias, a otras tribus. Y la cosa se queda ahí. ¿No controlaría eso las ansias de dominio? El saber que eso es lo que le corresponde y no más. ¿Necesitan los que tienen responsabilidad ciertos límites? ¿O pueden utilizar su responsabilidad y su autoridad para ir ganando terreno? Esto es importante, hermanos. Y vuelvo un poco a lo que decíamos antes. En cualquier espacio donde el Señor te dé autoridad o responsabilidad, debes ser muy consecuente con los espacios que no nos es lícito tomar. Hay aspectos de la conciencia de una persona que no debemos ocupar. El Señor Jesús, cuando vinieron a Él algunos discípulos que dejaron de andar con Él porque era dura la palabra que estaba predicando, Jesús le dijo a los 12, ¿vosotros queréis marchar también? Jesús no fue a forzar, a convencer la conciencia de nadie. A veces nosotros quisiéramos poder forzar la conciencia y las decisiones de una persona, por su bien, pero es un espacio que Dios le ha dado a la persona y no a nosotros. Campa, algunos de los que estáis aquí sabéis a quién me refiero, el hermano Campa, este psiquiatra que vive en el norte, buen amigo y un hermano excelente, y teólogo. Él llama esto colonización de las conciencias. Hay espacios que no debemos ocupar en las personas. Si las personas no quieren tomar ciertas decisiones, nosotros no debemos meternos ahí. ¿Qué dice Dios? Porque si esas personas son personas que dependen de nosotros, hay un momento en que podemos llegar a ser capaces de presionar con la dependencia que tengan de nosotros sus propias conciencias. Y eso es delicado.
Hay un momento en que cuando nuestros hijos son pequeños, las decisiones las tomamos por ellos. Pero hay un momento en que cuando crecen, debemos irles enseñando a que tomen decisiones. Y hay un momento en que sus propias conciencias son un terreno que le corresponde. El alma de un hijo no te pertenece a ti, como padre. El alma de un cónyuge no te pertenece a ti, como esposo o como esposa. Y pongo este ejemplo como otros muchos, hermanos. Pero cuando tenemos una autoridad o una responsabilidad, seamos cuidadosos. ¿Cuál es el espacio que Dios nos da para ejercerla sin extralimitarnos? Porque si no podemos tomar el espacio que Dios ha puesto para esa persona o para otros colectivos. Sigo un poco más adelante, porque hay tantas cosas que decir de aquí, hermano. El Señor, justo cuando está diciendo esto, que nunca más sus príncipes oprimirán a su pueblo, ahora vuelve a decir algo que al Señor le pesa. En presente, basta ya, oh príncipe de Israel, dejad la violencia, la rapiña, haced juicio y justicia. Quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo. Imposiciones. Hermanos, a Dios le importa la justicia. A Dios le importa cuando hay autoridad que se ejerza justicia, que se ejerza equidad. Y la pregunta del millón, ¿dónde encontramos esa justicia? En la propia palabra de Dios. Y se nos debe meter en la cabeza, hermano, algo que muchas veces pensamos que es contradictorio. Ejercer la justicia de Dios en nuestro modo de vida es amar al prójimo. Porque cuando nosotros pensamos en justicia, siempre estamos pensando en exigir derechos, que es justo para nosotros y que nos corresponden. Pero la justicia, en el sentido bíblico, no está enfocada tanto en hasta cuánto podemos exigir de una forma legal y justa, sino la justicia de las Escrituras se refiere a tratar a los demás con la equidad y conforme a lo que Dios nos ha mandado. Cuando yo trato a cada persona según Dios me manda, me instruye, aunque sea andar en su justicia, pero yo estoy andando en amor. Yo estoy andando en amor. Y esto es importante, hermanos, porque los príncipes de Judá y de Israel, ya hemos estado viendo libros históricos, ¿verdad? Y hemos visto que pocos reyes buenos había. En el Reino del Norte peor todavía que en Judá. Cuando tenían autoridad y tenían espacio, se pasaban. Se terminaban pasando. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien se pasa? Cuando tú ves que tienes autoridad, hay un momento en que si pasándote te funciona y no pasa nada, empezamos a quitar la autoridad a Dios y a querer usurpar la suya. Eso es delicado. Y eso es delicado. Si yo aprovecho mi autoridad para excederme y no tengo consecuencias, casi con seguridad, hay un momento en que voy a querer ir tomando la que Dios tiene. Y esto lo podemos ver en lo que hicieron los reyes de Israel, con las idolatrías, con el hostigamiento al pueblo y tantas cosas. Sujetarnos a nosotros mismos y andar conforme a la justicia de Dios en los lugares que el Señor nos ponga, eso hace andar en amor, pero al mismo tiempo nos protege de quitarle a Dios su lugar. Y que el Señor nos libre de eso, hermanos. ¿Cuántos, y lo digo con dolor de corazón y sin pelos en la lengua, hermanos, cuántos pastores no usurpan la autoridad de Dios con mandamientos de hombre o colonizando conciencia de las personas, como decíamos antes? Eso es delicado. Estoy hablando de pastores, pero como pudiera hablar de cualquier otro tipo de servicios, y sí, porque son servicios que se hacen y donde tengamos autoridad y responsabilidad. Tengamos en cuenta estas cosas, hermano, es importante, es importante.
Se habla también de medidas justas, una economía justa. Voy avanzando ya con un poco de rapidez. El pueblo de la tierra tenía que dar una ofrenda al príncipe de Israel y el gobernante de esa ofrenda tenía que ofrecer a Dios. Siempre ves que en la vida del pueblo, e incluso económica, lo que Dios está ordenando es que haya un flujo y que cualquier actividad que se haga esté relacionada con Él. No es una economía al margen de Dios. No es una vida al margen de Dios. Es una vida en constante comunión con Dios, en cualquier aspecto. Y eso es lo que Dios está regulando aquí. Es muy curioso que en el capítulo 45 también se habla de la Pascua y se habla también de la fiesta de los tabernáculos. El príncipe tenía que presentar una serie de sacrificios en Pascua y esos mismos sacrificios tiene que presentarlos en tabernáculos. Es el ciclo completo de las fiestas, de la primera a la última. Y aquí aparecen. Se habla también, hermanos, de cómo hay una puerta del patio interior oriental que los 6 días laborables estarían cerradas, pero el sábado se abrirá y también esa se abrirá los principios de mes. Cuando veis luna nueva o novilunio, según las traducciones, es el primero de mes bíblico. Y dice que el pueblo adoraría a la entrada de la puerta en estas fechas y en estas ocasiones. Así que vemos que hay una frecuencia semanal y mensual, aparte de otras fiestas especiales, otros días festivos especiales. Ahora, una cosa que me llama la atención, hermano, y que creo que podemos sacar también una enseñanza. El pueblo, en los momentos en los que pudiera entrar, en las fiestas donde podía entrar al santuario, si entraba por el norte, tenía que salir por la puerta del sur. Y si entraba por el sur, tenía que salir por la puerta del norte. Y esto es interesante porque, aunque pienso que es una cuestión de orden también, eran mucha gente, o serán mucha gente. ¿Te imaginas si hay atascos, si unos van y vuelven y tal? Habría encontronazo. En época de la Feria de Sevilla, yo lo que es vivir atasco de personas, no lo he vivido nunca, salvo en el Puente de las Delicias. En ese puente, en época de la Feria de Sevilla, como tú andes por ahí, te puedes encontrar verdaderamente un atasco de personas. Y como unos vayan en una dirección y otros en otra, es difícil circular. Así que esto puede ser una cuestión de orden. Pero yo creo que también hay una enseñanza espiritual en esto. Una vez que entras para adorar a Dios, no hay vuelta atrás. El pueblo entrará en el santuario para adorar por las puertas y una vez que han entrado ya siguen adelante. Hermanos, cuando nosotros adoremos al Señor, cuando tomemos decisiones por el Señor de consagración en nuestras vidas, de aspectos de nuestra vida que queremos entregarle a Él para adorarle, una vez que tomemos esas decisiones, que no tengan vuelta atrás. Que una vez que uno se bautiza y dice públicamente, yo quiero seguir al Señor Jesucristo en todos los pasos de mi vida, que eso no tenga vuelta atrás, hermano. Que cada vez que adoramos al Señor con las cosas que hacemos, que eso vaya adelante. El príncipe, aparte de las ofrendas y sacrificios que Dios manda, hay algunas que son voluntarias. Está en el versículo 12. Libremente. Y dice que puede hacerlo igual que en el día de reposo. Igual que los sábados el príncipe tenía que presentar sacrificio y ofrenda, pero hay algunas que son libres. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Nuestra actitud delante del Señor, y ahora quiero sacar algo práctico, no debe ser extremadamente recta, rígida y justa. Como dice también, ahora mismo no recuerdo si es Eclesiastés, que dice que no seas demasiado justo. A veces con Dios somos un poco así. Esto es lo que Dios me pide
y me voy a lo justo, 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 y ya está. Hay ofrendas voluntarias. Independientemente de lo que Dios pide de mí, hay ofrendas voluntarias. No solamente que Dios me pide, sino que sale de mi corazón dar de más. Esto está también en el Sermón del Monte. De alguna forma este espíritu. Por ley había que acompañar si un soldado romano te pedía que le ayudaras con sus cargas, por ley te podía llevar 1 milla. Y dice Jesús, ve con él 2. No solo lo imprescindible, sino algo más. Y por poner un ejemplo, hermano, ¿a qué me estoy refiriendo con estas cosas? ¿Qué pasa cuando los jóvenes entran en una relación de noviazgo y te hacen la pregunta, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Cuál es lo indispensable que Dios me pide? ¿Y por qué no hay ofrenda voluntaria de entregar más de lo que a lo mejor fuera lícito y consagrárselo al Señor? Pero ese no es el espíritu que muchas veces encontramos en nuestra propia vida cuando hay cosas que queremos. No es diferente que digamos, mira, vamos a centrar nuestra relación, estoy hablando ahora mismo en un caso de novios que sean creyentes, en servir al Señor. Nuestro tiempo no va a ser para hasta dónde podemos llegar o no. Nuestro tiempo vamos a buscar comunicarnos, pero vamos a procurar servir al Señor juntos. Probablemente eso sea sembrar mejor y yo no creo que el Señor sea escaso. El luego bendecir cuando ya no tengas límites que en los viejos tienes. Pongo esto como un ejemplo, hermanos, pero se puede aplicar a muchas cosas. No ser escasos en el sentido de estrictos con respecto a las cosas que Dios nos pide. Porque el Señor no es rácano con nosotros, dependemos de Él y Él es misericordioso con nosotros, compasivo y nos da mucho más de lo que merecemos. En el capítulo 47 habla cómo debajo de la casa del santuario salen aguas que al principio le llega al tobillo, luego conforme esas aguas van formando el río va cogiendo profundidad a la cintura y hay un momento, como dice el versículo 5, que ya no se podían pasar sino a nado. Yo creo que esto es una profecía literal que todavía no se ha cumplido, porque estas aguas, cuando lo ve Ezequiel en esta visión, va por la ribera de este río y dice que había muchos árboles a un lado y otro. Y no solamente eso, sino que llegan hasta el Arabá. El Arabá es el mar muerto, y dice que entrarán esas aguas en el mar y esas aguas recibirán sanidad. Ahora mismo, algunos de los que estáis aquí hemos estado en el mar muerto. Ahí no hay quien viva, digamos, no hay peces, porque es tan salada ese agua. Y uno pudiera pensar, cuando yo me la lleve a la boca, digo, sabrá salada, pero el sabor salado es tan intenso que casi es ácido. Es ácido. Son aguas en las cuales no puede haber vida, de tan saladas que son. Pues está profetizado que agua que sale de debajo del templo, que por cierto actualmente en Jerusalén, por debajo hay aguas vivas que se mueven. Y cuando se va allí de turismo, se puede ir por los túneles de Ezequías y hay aguas que por ahí van constantemente. Habrá un momento en que saldrán aguas y el mar muerto será aguas de vida. De tal manera que los pescadores desde Engadí, Engadí está digamos en esa zona, hasta Engelaim, estamos hablando de una zona bastante amplia, es decir, de la zona sur del Mar Muerto a la zona norte, ahí se podrá pescar sin ningún problema y habrá vida gracias a las aguas saludables que salen del santuario de Dios. Ahora, hermano, y también dice que, sin embargo, aunque esas aguas pasen a ser dulces, va a haber algunas lagunas en los alrededores que sí serán saladas para que se pueda extraer sal de ahí. Ahí lo tenéis en el versículo 11. Lo que es curioso también que el versículo 12
hablando de los árboles frutales de aquí, que están a uno y otro lado de este río que sale de debajo del santuario, dice que tendrán fruto para comer y que no faltará. Otras traducciones dicen que tendrán, su fruto mensual y hoja para medicina. ¿A qué te suena esto? ¿A qué te suena esto de frutos mensuales y hoja para medicina? Lo hemos visto hace poco en Apocalipsis. El río que sale de la Nueva Jerusalén y el árbol de la vida que da fruto cada mes y sus hojas son para sanidad. Hermano, yo creo que aunque esto esté hablando del reinado milenial, pero el reinado milenial va a ser una proyección de la inminente llegada de la Nueva Jerusalén. Y dicho estas cosas, hermano, ¿no hay aquí también enseñanza espiritual en todo esto? El Señor Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y eso lo dijo el Señor precisamente el último gran día de la fiesta. El último gran día después de la fiesta de los tabernáculos. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí hay simbología, hermanos. Un río que simboliza el fluir del Espíritu Santo y que simboliza también la purificación y la salud que nos trae la palabra. Lo tenéis en Efesios 5, el lavamiento del agua por la palabra. Y vemos que a las riberas hay árboles que dan fruto y sanidad. ¿Recordáis lo que le pasó a este hombre que no veía y el Señor le dio un primer, toque? Dijo, ve a los hombres como árboles. Cuando el Espíritu Santo, hermano, fluye de una forma real en medio de sus hijos, en medio de sus discípulos, cuando la palabra de Dios va mezclada con el Espíritu y brota de nosotros, eso produce fruto en las personas que viven conforme a ello. Fruto que agrada al Padre, Juan 15. Y fruto que trae sanidad para los que están cerca. Pues, hermanos, simplemente decir que ya en el capítulo siguiente, o finales del 47, se reparte la tierra para los hijos de Israel. Y se reparte conforme al espacio que Dios le había prometido a Abraham. Y eso está también en estos textos, conforme a lo que Dios había prometido. La heredad que Dios le había prometido a sus padres. Y se cumplirá. Ahora mismo el espacio que ocupa Israel no es ni mucho menos el que Dios le prometió a Abraham. Tendrían que ocupar partes de Jordania, tendrían que ocupar parte de Siria y es bastante más extenso de lo que ahora mismo hay. Pero una cosa que es preciosa es que dice cómo los extranjeros van a ser anexionados, injertados en algunas de estas tribus y serán tenidos como coherederos en esa tierra. ¿Os suenan algunos pasajes bíblicos, hermano? ¿Os suenan algunos pasajes bíblicos? Y además, fijaos, igual que el apóstol Pedro, cuando habla del matrimonio y habla de cómo tratar a la esposa, dice que es como coherederas de la gracia, aquí estamos viendo a los gentiles como coherederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. No es una cuestión de raza, es una cuestión de pacto y de estar en pacto con Dios. Y aquí lo vemos. 2 detalles para terminar. En el versículo 17 del capítulo 48, aunque también aparecía antes, dice, y elegido de la ciudad, la Reina Valera es tan preciosa que a veces no captamos bien qué significan las cosas. Elegidos son pastos. Y estos pastos iban a estar alrededor de la ciudad, alrededor del santuario, y allí estará el pueblo de Dios. ¿Te suena esto algún salmo? En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Eso no es solo poesía, hermanos. Habrá pastos en el reinado milenial, alrededor del santuario, en la ciudad y junto al pueblo de Dios. Y los que sirvan la ciudad serán de todas las tribus de Israel, pero ya hemos visto que los extranjeros
están anexionados ahí. Versículo 31. Y las puertas de la ciudad serán según los nombres de la tribu de Israel. ¿Te suena algo? ¿Qué está proyectando esto? La nueva Jerusalén, que el nombre de esas puertas lleva los nombres de las 12 tribus de Israel. Y lo último de lo último. ¿Cómo termina el versículo, el capítulo 48? El nombre de la ciudad desde aquel día, ¿por qué no ha dicho Jerusalén? ¿No la ha llamado Jerusalén? Siempre la ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad. ¿Cuánto ocupa esta ciudad? ¿Quién diseña esta ciudad? ¿Quién es el arquitecto y fundador de esta ciudad? ¿No dice el Señor al que venza en alguna iglesia que pondré sobre él el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén? Y el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo, dice el Señor Jesús. ¿Cómo se llama esta ciudad? Jehová Shammah. Dios, Jehová, Yahvé, allí. Bueno, esto tiene atisbos que apuntan a la nueva Jerusalén. Y honestamente, yo pienso que la nueva Jerusalén, ya lo hemos visto, no es tocando arpas sobre nubes. En la nueva Jerusalén yo creo que habrá fruto, ya sabemos que hay árboles, habrá servicio a Dios, hay naciones que serán salvas. Y estos textos yo creo que están profetizando, también apuntando hacia aquello. Textos complejos, hermanos, pero al mismo tiempo Dios revela cosas, e incluso de las cosas que puede que no entendamos bien, pero siempre podemos traer enseñanzas de cómo es el carácter de Dios, para nosotros tratar de ser más como Él, para nosotros andar como Él anduvo, refiriéndonos al Señor Jesucristo, y que la imagen de Jesús se proyecte en nosotros. Quiera el Señor que eso sea así. Amén.